estamos aprovechando estos días de verano pues, para atender a recomendaciones que nos viene haciendo Ramón Bernado sobre bien películas que ver, series que pues, se han realizado en los últimos tiempos y han subido el nivel de este tipo de producciones y también grandes clásicos. En su día, hace ya bastante tiempo, hola Ramón, lo primero, muy bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Bien hallado, Pablo, encantado de estar aquí otra semana más con vosotros. Eso, decía que en su día hablamos del Padrino y bueno, pues fue una conversación que mantuvimos que despertó el interés de muchísima gente. Soy muy curioso porque hablamos del Padrino, ¿verdad? De la magnífica película de Coppola y luego tuvimos pues muchos comentarios y tal, incluso algunos elogiosos sobre lo que habíamos hablado, porque hablamos un poco de anécdotas del Padrino, ¿no? De cuestiones del rodaje y tal. Y luego, pues, ha habido peticiones de que que habláramos más, ¿no? Una película mítica y yo creo que de la que hay muchísimo de qué hablar. La verdad es que es una película que está rodeada de muchas anécdotas y ya hablamos de algunas. Posiblemente ahora no repitamos porque no recuerdo de qué hablamos, pero bueno, yo creo que nos da igual. Exacto, no sea la misma gente la que nos escuche o sí, y así la memoriza. En cualquier caso, posiblemente no recuerde bien ninguna de las cosas y de datos equivocados. O sea que... bueno, intentemos que no. Eso, vamos a hablar del Padrino, vale. La película grabada en... Es una película que se rodó, empezó el rodaje el día 29 de marzo de 1971, que tuvo mucha preproducción, hubo mucho tiempo que se dedicó a seleccionar a los actores, a seleccionar al director, a convencer a la productora para realizar la película y que después de muchos meses se abrió el rodaje el día 29 de marzo de 1971 de esta película, que es una película absolutamente mítica. Ajá. Y que, Pablo, me querías preguntar... Sí, ¿con qué empezó trabajando Coppola? ¿De qué forma? Claro, ¿con qué escena? La primera escena que se rodó es una en la que Michael, que ya sabes que está interpretado por Al Pacino, y Kay, que es su novia norteamericana, ¿verdad?, interpretada por Diane Keaton, la musa de Woody Allen, que se metió en este proyecto un poco despistada, ¿verdad? Y la primera toma que se grabó es precisamente cuando están comprando regalos de Navidad, que luego justo cuando salen a la calle en un kiosco encuentran la noticia de que el padre, don Vito Corleone, ha sido tiroteado. Esa fue la primera escena que se rodó en la película y que era una prueba de fuego para Al Pacino, que tenía que soportar el peso de una película siendo un actor entonces absolutamente desconocido. Sí. Y que Coppola apostó por Al Pacino, en este caso, para el papel de hijo de el gran Vito Corleone, ¿no? Claro. Hablamos un poquito de Coppola como realizador, ¿no? Cómo afrontó la película, bueno, y las vicisitudes que tuvo, que fueron 1000. Claro, pues Coppola, cuando empezó la película, tenía 32 años, había sido un director, había producido una película de ciencia ficción para su amigo... ahora no me sale el nombre. No, el otro George Lucas. George Lucas, efectivamente, ya disculparás. Entonces, le había producido una película de ciencia ficción a George Lucas que había sido un absoluto fracaso, que no había ido nadie a la taquilla y estaba prácticamente arruinado, ¿sabes? Y entonces, esta película propusieron que la dirigiera Coppola porque él había hecho el guión de Patton, que tuvo un éxito arrollador en los Oscars, esta película de George Scott, una película magnífica y tal. Entonces, eso le avalaba y George Lucas necesitaba dinero. George Lucas no quería para nada dirigir una película sobre la mafia, sobre gángster. No tenía ni más mínimo interés, pero necesitaba dinero. La mayoría del dinero se lo debía a la propia Paramount, a la productora de la película, entonces le venía de perlas el rodarla. Y entonces los productores pensaron en él porque querían rodar una película sobre la mafia italiana y entonces decían que querían que la película oliera a espaguetis y qué mejor que un director italoamericano como era Coppola para dirigirla, ¿no? Y por este motivo le eligieron y él, entre otras cosas, porque no le quedaba más remedio que intentar pagar sus deudas, pues aceptó rodarla, muy a regañadientes. En este caso, sí ha tenido una vida llena de altibajos económicos Francis Ford Coppola, ¿no? Bueno, Coppola, grandes éxitos, yo creo que es el millones director, a expuertas con ruinas totales, claro, ¿no? Yo creo que es el director que más veces se ha arruinado. Con esta película se hizo rico con esta película porque él cobró muy poco de sueldo, si no recuerdo fueron $32.000, que es una cantidad muy pequeña, incluso para la época, pero luego tenía el 5% de los beneficios en taquilla.
Y esta película ha recaudado, bueno, y sigue recaudando, porque se siguen vendiendo DVDs, se sigue proyectando en televisión y se pagan los correspondientes derechos de autor. Y entonces, con esta película, Lucas se hizo rico. Yo creo que el primer... Coppola, perdón. Coppola se hizo rico y el primer fin de semana... yo creo que le dieron $300.000 ya de beneficios, simplemente el primer fin de semana, porque se estrenó en 3.000 y pico salas en Estados Unidos, y entonces, lo primero que hizo fue comprarse un Mercedes descomunal, ¿sabes? Para celebrar el triunfo, porque Coppola era un tío que era muy manirroto, ¿me explico? O sea, que era muy manirroto en sus producciones. La película que más le ha arruinado, pues por supuesto fue Apocalipsis Now, que perdió su casa, perdió todo, le costó un divorcio, o sea que y se quedó absolutamente en la ruina, ¿no? Gastándose todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía, pero vendiendo hasta lo más inverosímil para intentar terminar la película. O sea que... Podemos decir que apuesta por sus producciones y en este caso, aunque era un trabajo alimenticio, la funcionó perfectamente bien. Claro, sí, sorprendentemente, porque estas cosas, ya sabes que las grandes obras maestras, pues a veces nadie se explica cómo han resultado así, porque tenían todo en contra para que fuera así, ¿no? Entonces, Coppola, por ejemplo, tenía 3 reglas básicas, él decía, ¿no? Porque luego no las cumplió nunca, pero decía que tenía 3 reglas básicas como realizador, ¿no? Primero, empezar con el guión acabado. En este caso, el guión era un desastre. ¿Ah, sí? El libro de Mario Puzo era un libro que no era muy bueno literariamente, y entonces, pero él cogió y empezó a hacer un guión haciendo un montón de anotaciones, cambiando personajes, quitando subtramas, alguna muy rocambolesca que había dentro del libro, y entonces le salió un guión de 160 páginas, que eso es mucho, porque un guión normal tiene que tener unas 120 páginas, alrededor de 100 páginas, 120, y entonces él estuvo durante toda la filmación haciendo cambios de guión. Entonces, prácticamente se decía que no dormía y que grababa al día y durante la noche hacía cambios para el día siguiente. O sea que eso de empezar con el guión acabado no lo cumplió. La segunda norma que él tenía era trabajar solo con gente de total confianza. Y aquí no fue así, porque muchos actores fueron impuestos algunos incluso por la mafia, ¿no? Y él, actores con los que no tenía ningún interés en trabajar, ¿no? El propio James Caan, que es, ya sabes que Santino Corleone, el hermano de Michael Corleone, pues fue una imposición del estudio que él consideraba un buen actor, pero que él no quería para ese papel, prefería a un italoamericano de verdad, pero que se lo impusieron, entonces... Y luego muchos otros secundarios que hay en la película que él no quería, pero bueno, no quedó más remedio que aceptarlos. Y luego él quería rodar de tal manera que la productora no pudiera cambiarle nada. Claro, él hizo exactamente lo contrario para lograr eso, porque él grabó como unas 90 horas de película, 90 horas de película, con lo cual con 90 horas de película imagínate la cantidad de montajes diferentes que se pueden hacer. Claro, si tú tienes grabadas 2 horas, pues ahí poco puedes quitar, pero si tienes 90 horas grabadas, entonces él además quería hacer una película de 4 horas, él quería y la productora le dijo que eso no era comercial, que no podía de ninguna manera, y entonces lo dejó reducido a 3 horas. Eliminó muchas escenas. Luego hubo, en los años 90, hubo una edición en DVD de la saga del Padrino, se tituló, que era la primera y la segunda película ordenadas cronológicamente y con escenas que se habían eliminado, ¿vale? Algunas de las escenas que se habían eliminado. Eso yo tuve la oportunidad, salió una edición muy limitada en VHS, digo DVD, pero no, era el VHS, en aquella época era VHS. Y entonces, pero se proyectó en televisión y yo tuve la paciencia de grabarlo porque ponían miles de anuncios, o sea, cada cuarto de hora de anuncios, grabarlo, quitarle los anuncios y luego poderla ver de tirón y disfrutarla. Y entonces es una versión diferente, ordenada, te digo, cronológicamente, la 2 y la 1, y muy valiosa, ¿eh? Y hay escenas que aparecen ahí muy interesantes que se cayeron pues sencillamente porque era demasiado el metraje. Coppola ninguna de estas 3 condiciones la pudo cumplir de ninguna de las maneras y la productora además le presionó mucho para que la peli no durara tanto tiempo. ¿no? Bueno, le presionó y estuvo a punto de despedirle. Pues hasta 5 veces estuvo a punto de despedirle, porque Coppola defendió que Marlon Brando interpretara el papel de Vito Corleone. Marlon Brando era veneno para los estudios porque era un tío absolutamente irresponsable que llegaba tarde, la mayoría de los días
absolutamente bebido, era un auténtico desastre para todo. Y entonces Coppola le propuso el papel, él lo aceptó, hizo una prueba de cámara, que la hizo sensacional, se caracterizó fenomenal en muy poco tiempo, porque llegó delante de los productores pues en pantalón corto, con unas melenas, hay un desastre absoluto. Entonces Coppola se echó las manos a la cabeza y dijo, esto es un desastre absoluto. No lo sacamos, no lo sacamos. No lo sacamos, pero este Brando, que era un actor, era un auténtico mago de la interpretación, se puso betún en el pelo, se lo puso hacia atrás, se metió unos clines aquí y empezó a hablar como habla el Padrino, ¿verdad? Y entonces dejó absolutamente maravillados a los productores, le grabaron y el gran jefe de la Paramount lo vio y dijo, bueno, ¿quién es este señor que lo hace tan bien? No reconoció. Dice, pues es Brando. Y le pusieron a Brando varias condiciones. Una de ellas que iba a cobrar el sueldo base. Sí, que si algún día fallaba, lo despedían. O sea, que no le daban la oportunidad en absoluto. Y tercero, que tenía que colaborar en la película para que aquello fuera adelante. Y le dijeron que colaborara con Coppola, que era un director joven y tal. Y Brando se portó fenomenal. Colaboró, cumplió, animó mucho el rodaje, estimuló mucho al resto de los actores. Colaboró como nunca lo había hecho, se mantuvo bastante sobrio durante el rodaje, o sea que bastante bien, hizo muy bien su papel y compuso un Vito Corleone antológico. Y eso que había bastantes candidatos para ese papel, para Don Vito, ¿no? Muchísimos. Luego hablamos de ellos. Vale, perfecto. Y cuando también estuvo Coppola a punto de ser despedido, cuando le entró el pánico a la Paramount con el retraso, porque llevaba muchísimos días de retraso Coppola haciendo la película, ¿no? Y luego cuando Coppola se empeñó en rodar en Sicilia, también estuvo a punto de ser despedido, porque claro, rodar en Sicilia significaba contratar un equipo nuevo ahí, buscar actores, liar la parda, ¿no? Sí. Pero Coppola ya llevaba media película rodada, ya había contado con el apoyo de Brando, entonces bueno, pues parece ser que consiguió convencerles de que había que ir a Sicilia a rodar y efectivamente fue y rodó. Y la cuarta vez en el que estuvo a punto de ser despedido es cuando se pasó de presupuesto, lógicamente. Pero Coppola les consiguió convencer de que estaba saliendo una peli estupenda y tal. Y luego la otra vez fue cuando Coppola quería rodar, al final, montar una película muy larga de 4 horas, que de ninguna manera, y estuvieron a punto de decirle vete y montamos nosotros la película, que hubiera sido una incógnita, a ver qué película hubieran montado. A lo mejor no hubiera tenido nada que ver con... Seguramente. Con la que al final hemos acabado viendo, ¿no? Por 5 veces en el alero, Francis Ford Coppola, comprometido con su proyecto, y hablamos de Marlon Brando. Vamos un poquito con él. Empezó a rodar el 12 de abril del 71, cuando se llevaba muy poquito rodado. Estuvo rodando 6 semanas, y Brando, cuando interpretó su papel, tenía 47 años, y él interpretaba a un señor que tenía 53 años al principio de la película y 62 al final, cuando termina falleciendo. Y es estupenda la caracterización que él hace, que además es un logro suyo, porque el maquillaje y tal contribuyó, pero la caracterización que hace del personaje es propia, inventada en un momento de genialidad, ¿no? Y entonces el papel además de Brando, pues los productores no querían que fuera Brando, eso de ninguna manera, entonces habían propuesto a gente de lo más diversa. Te cito dos: Ernest Borgnine, que era un actor de carácter que había hecho pocos protagonistas y que obtuvo un Oscar por una película pequeña, que un año se llevó el Oscar, y Anthony Quinn, que era un actor muy conocido de la época, pero claro, Anthony Quinn no era italiano y aquello... Pero bueno, Brando tampoco, o sea que tampoco. Entonces, claro. Cualquier lugar del y luego mundo. fíjate tú que hasta pensaron en Carlo Ponti. Carlo Ponti era un director italiano que era marido de Sofía Loren en aquella época y que también era productor, y entonces pensaron incluso en él. El que más a punto estuvo de interpretar al Padrino fue Laurence Olivier. Laurence Olivier, el actor británico, que yo no le veo para nada en el papel, ¿verdad? Porque es un actor que interpreta a Shakespeare, bueno, ya lo conoces y tal, un actor magnífico, pero yo no le veo en el papel de Vito Corleone, ¿no? Hubiera hecho yo creo que un papel muy diferente, y la genialidad, desde luego, no hubiera sido. George C. Scott, que era el protagonista de Patton, ¿vale?, de la película, también fue uno de los propuestos.
Pues habría sido un Padrino menos reflexivo, ¿no? ¿Verdad que no nos podemos imaginar a otro Padrino que no sea Marlon Brando? Es que es así, es así. Entonces, bueno, hubo apuestas, ¿vale?, respecto a que si Brando aceptaría o no el papel y concretamente el productor Albert Ruddy, que fue uno de los más implicados en la producción, perdió con Coppola $200 de la época porque él apostó a que Brando no aceptaría. Las tres condiciones que pusieron la Paramount a Marlon Brando para el rodaje es, primero, no cobraría hasta que no se concluyera todo el trabajo. Sí. En aquella época se solía cobrar por semanas. Los actores, los directores cobraban por semanas, ¿vale? A él se le dijo que no cobraría nada hasta que no terminara el rodaje. Bueno, pues es un experto en prolongar producciones, ¿no? Bueno, no te puedo contar alguna de lo que llegó a hacer, ¿no? Pues el motín a bordo, por ejemplo, la famosa de esa película, bueno, fue un desastre absoluto. Ahí en las Islas Vírgenes se dedicó a pasárselo bien con las nativas y la película absolutamente olvidada, pero bueno, eso era muy de Brando, ¿no? Y luego también se le dijo que si había gastos superfluos, pues se le iban a descontar de su sueldo. Y se sometió a una prueba que Brando era un actor de tal categoría que ya, claro, no hacía pruebas, ¿no? Y entonces Coppola le consiguió convencer, ya hemos hablado de que cómo se encomina el pelo y tal, y entonces la escena que él interpreta y que convenció fue la primera escena de la película, en la que sale, ya sabes que sale él hablando con Bonasera, el funerario que le cuenta que a su hija la han violado, y la película empieza magistralmente con ese fundido en negro y se oye la voz de Bonasera y dice: yo creo en América, ¿no? Tal. Y yo aquí he labrado mi fortuna, ¿no? Y entonces es una escena magnífica y esa es la primera escena que se rodó, que además, curiosamente, Brando, había un gato pululando por los estudios y entonces Brando, que no sabemos por qué, cogió el gato y lo acarició y el gato ronroneaba a tal nivel de decibelios que impedía que se oyeran las conversaciones. Y de hecho tuvieron que doblar las conversaciones anulando la voz del gato, este actor improvisado que no figura en los créditos. En Internet Movie Database puedes mirarlo y no sale el gato, pero que fue. Y Brando además le preguntaba, bueno, pero ¿cómo el gato auténticamente aullaba de placer cuando lo acariciaba a Brando? Sale ahí acariciándolo y decía Brando, pues yo lo trato solo con cariño, decía, ¿no? Y entonces fue, ya te digo, una improvisación también de Brando que salió perfecta, porque además esa imagen de él acariciando al gato... Y la verdad es que es muy potente la primera imagen del Padrino, cómo empieza. Es un cuartito pequeño con poca luz, pero ya te atrapa para toda la película, claro. Además, que luego descubres que fuera hay un mundo luminoso de luz y de color, ¿verdad?, en el que se está casando su hija, ¿no? Sí, es muy curioso eso. Respecto a los actores que compitieron por el papel de Michael Corleone, Robert Redford fue el favorito, ¿vale? Sí, sí. Entonces, Albert Ruddy era el que quería que fuera Robert Redford, primero porque era una gran estrella de la época y tal, pero Robert Redford yo creo que no daba para nada el papel, un tío rubio, o sea, tan rubio y italoamericano no pega ni con cola, ¿no? O sea que, entonces además, Robert Ford afortunadamente no quiso rodar la película, posiblemente no confiaba mucho en un director joven y tenía otros proyectos y entonces no quiso rodarla, pero fue un firme candidato, o sea que yo no lo veo para nada. También se habló, por ejemplo, de Dustin Hoffman o de Warren Beatty, incluso de Jack Nicholson, que entonces era joven. Ya Jack Nicholson tú lo recuerdas mayor, pero entonces era un tío joven. Había rodado muy poco tiempo antes Alguien voló sobre el nido del cuco y tal. Martin Sheen, por ejemplo, ¿vale?, que luego Coppola trabajó con él en Apocalipsis Casi lo mata. No, pero le dio un infarto al pobre Martin Sheen, o sea que estuvo 2 meses ahí rodando Coppola planos de señores que se parecían a Martin Sheen de espaldas y tal para intentar salvar algo el rodaje, ¿no? Y también, fíjate, hasta de David Carradine, Kung Fu, hasta de él se pensó. Y por supuesto James Caan, ¿vale? James Caan, que al final se quedó el papel de Sonny Corleone, no el de Michael Corleone. Y James Caan era el actor de los que ahí intervenían, después de Brando, pues era el actor con más prestigio, más importante, que venía de rodar películas de cierto empaque y tal, y era pues un actor considerado. James Caan era un magnífico profesional,
En la película se comportó fenomenal, porque la película tuvo mucha dificultad en el rodaje, sobre todo por las interferencias de la mafia y las interferencias además de meter actores no profesionales dentro del reparto por pura supervivencia de la película, porque ya sabéis que la asociación italoamericana, que era una tapadera de la mafia, pues presionó para que la película no se rodara. Y de hecho puso varias condiciones. La condición mayor es que la palabra mafia no se pronunciara en la película, ¿vale? Y entonces, por eso es El Padrino y no se habla de mafia en toda la película. Momento, sí, y luego hay varios actores que son mafiosos, sicarios de la mafia, que intervienen en la película, entre ellos el actor que interpreta a Carlo, que es el marido de Connie, este marido maltratador y adúltero, ¿no? Y tal, y entonces que además Coppola no lo quería para nada y la productora nada, pero un mafioso importante de Las Vegas obligó a que él participara. Él hizo una prueba de cámara, contrató un equipo y tal, que estaba muy interesado en salir de actor. Él presumía que había matado a 5 personas en defensa propia. Es verdad, o sea, además es verdad, y salió absuelto, y entonces él presumía de eso. Entonces contrató un equipo de cámara para que le rodaran y tal, las pruebas de cámara debían de ser desastrosas, se preparó. Y entonces mandó una herramienta a mano envió y le pagó a Coppola y a Brando un fin de semana loco en Las Vegas. Y entonces mandó una copia de la película, de la prueba de cámara que había hecho, con una prostituta asiática disfrazada de uniforme, para que llevó la prueba de cámara para verla en Las Vegas. Entonces, la prueba de cámara dice que Coppola la vio y salió horrorizado, porque debía de ser un actor pésimo, pero Brando no le hizo ascos a la asiática que transportó el encargo, ¿no? El mensaje llegó. Entonces Carlo era un tío, el actor que interpretaba a Carlo, que si no me acuerdo se llama Danny Russo, si no recuerdo mal ese nombre, pues este era absolutamente informal, llegaba tarde a los rodajes, bebía y tal, y eso a James Caan, que era un tío muy profesional, le molestaba profundamente. Y claro, llegó un momento cumbre en la película en la que le va a dar una paliza a James Caan a Carlo, a su cuñado, ¿no? Entonces, él que le tenía ganas le pegó una paliza de verdad. Y de hecho, hay un momento en la película que se ve perfectamente que coge la tapa de un cubo de basura y se la aplasta y la tapa se deforma, y no era broma el asunto, ¿no? Y luego hay otro momento que coge un palo y también se lo parte en las costillas, de hecho le rompió 3 costillas a Carlo, sí, y entonces aquello... Y Carlo habiendo acabado con 5 personas en defensa propia, ahí no salió... Pues bueno, pues parece ser que aceptó ahí deportivamente la paliza, luego debieron de decirle que lo había hecho muy bien, debieron de consolarle. Claro, aquello solo se rodó en una toma, claro, lógicamente, no hubo oportunidad. De hecho, si te das cuenta, la película tiene mucho montaje, en cambio eso está rodada en un plano secuencia con una cámara un poco alejada, es una calle donde están los niños mojándose. Se ve a Sonny Corleone entrando y saliendo a sacudirle más claro, y más. Y a veces la cámara pierde un poco ahí el asunto, porque claro, era una cámara que se movía suavemente, no podía ser movimientos bruscos, pero claro, la paliza que le estaba dando James Caan a Carlo era antológica. Entonces, aquello, entre las ganas que tenía y tal, por cierto, todo el mundo cuando terminó la escena aplaudió, no sabemos muy bien porque si había salido bien la escena o por la paliza que le había recibido Carlo. Las ganas que le tenían todos. La verdad es que sí. Y tal, bueno, pues, personaje importante, James Caan haciendo de Sonny Corleone, sobre todo en El Padrino, por antonomasia, El Padrino 1, en la primera película. Sí, estamos hablando del Padrino 1, alguna vez hablaremos del Padrino 2, que también hay mucho que hablar. También tienes un Migar Padrino 2. Pues claro que sí, además... es otro peliculón. Otro peliculón. Ya sabes que siempre se discute cuál es mejor, la 1 o la 2. Eso, siempre se han dicho que segundas partes nunca son buenas, pero aquí hay mucha gente que sostiene que es mejor la segunda, perdón, mejor. Yo la he visto que la más primera. veces, quizá a lo mejor porque coincide más en la televisión que... La 2 es un peliculón. Y la he visto más veces, la primera también. Yo no sé si soy más de la 1 o de la 2. De la 1 he leído demasiado, a lo mejor. Ya sabes que Robert De Niro, que protagoniza la 2 y que se llevó un Oscar por el papel de Vito Corleone de joven, ¿no? Cuando llega a América, ¿no? Entonces, este estuvo a punto de intervenir en la 1. ¿Ah, sí? Sí, iba a hacer un papel secundario que no era muy importante porque se ha rumoreado que le ofrecieron el papel de Al Pacino, el papel
de Michael Corleone, pero parece ser que eso no es verdad. Le ofrecieron un papel secundario, un papel que salía, tampoco era un actor muy conocido ni muy prestigioso, Robert De Niro, y entonces tenía otro compromiso, era mejor el otro compromiso y no aceptó. Y eso sirvió para que 2 años después pudiera rodar El Padrino 2. Ya sabes que El Padrino 2 se rodó con el éxito que había tenido el 1, decidieron rodar una segunda parte y con un guión un poco improvisado y tal, entonces pensando en hacer una película, pues bueno, al rebufo de la primera con intereses comerciales, pero no, el asunto fue otra obra maestra, o sea que ya es difícil, ¿no? Porque es así. Luego, yo creo que de Luca Brasi ya hemos hablado, ya sabes que Luca Brasi era este personaje pero que este era mafioso también, porque claro, el aspecto es patibulario. Es patibulario, absolutamente. Luca Brasi era un sicario de la mafia, había sido luchador de lucha libre americana y tal. Su actor, el actor que lo interpretó es Lenny Montana, y era un hombre que medía casi 2 metros, que pesaba 130 kilos o 140 kilos, era un tío muy grande, ¿no? Y entonces, claro, él de interpretar no tenía ni idea. De hecho, cuando sale en la película siempre sale súper nervioso. Coppola le graba en un momento que estaba ensayando el poco diálogo que tiene, que es cuando se acerca a Vito Corleone a darle las gracias por haberle invitado a la boda. Entonces él veía que estaba ensayando su papel, y entonces la cámara lo graba, y eso que era una improvisación, porque él estaba ensayando lo que le iba a decir, luego lo sacaron en la película y efectivamente sale absolutamente nervioso delante de Don Vito para agradecerle, y es de verdad como estaba él, es un auténtico flan, porque de peleas sabía, pero de eso, actuar no tanto por tener frente al supuesto padrino como de tener las cámaras. Y tal. Entonces, él interpreta a Luca Brasi, que es una pena porque es a mi modo de ver, un personaje muy desaprovechado, que muere a las primeras de la película, que además ya sabes que muere, le clavan un cuchillo y al mismo tiempo le degüellan en una escena con Soroso, ¿no? Con el turco, una escena magnífica, una escena impactante, que nos preludia además de qué va a ir la película, ¿no? Pues Ramón, nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Yo me gustaría decir algo sobre Robert Duvall, que hace de consiglieri, hermano de todo. Tom Hayden. El personaje de Robert Duvall es un personaje que está muy bien perfilado. Cuentan efectivamente que Santino, Sonny Corleone, lo encuentra abandonado en la calle, lo recogen y es de origen, como él mismo afirma, italo-germano, ¿verdad? Y es un personaje estupendo dentro de la saga del Padrino, un personaje además que yo creo que es un personaje súper potente, ¿no? Y que Tom Hagen ocupaba. Y luego en la parte social de la familia, claro, digamos, y tal. Es el abogado y tal, y es un hombre, diríamos, un poco la cordura, que se enfrenta un poco a Santino, a Sonny, que es la pasión, y a Michael Corleone. Esta película, ¿de qué habla El Padrino? Vamos a ir rematando eso, para que la próxima vez que la gente la vea, que tenga esto en mente. Habla del destino. Eso es de lo que habla esta película, eso hay que tenerlo bien claro. Michael Corleone quiere huir de su familia, él va al ejército precisamente porque quiere huir de su familia, quiere huir de ese destino de mafioso. Él le dice a su novia, a Kate, que no es, su familia es así, pero él no. Pero él lo lleva en la sangre y está marcado por el destino. Y entonces el destino hace que sea el heredero natural de Don Vito Corleone. Y hay un momento en la película que yo creo que hemos comentado una vez, pero déjame que lo comente, Pablo, porque yo disfruto mucho comentando este momento, que es un momento capital dentro de la película, capital, y que determina la decisión de Michael de volverse mafioso, de ser de la familia. Y es en el momento en el que va a ver a su padre al hospital y encuentra que no hay nadie, que no hay ningún policía, que no hay ningún guardaespaldas, que McCluskey, el capitán McCluskey, vendido al turco, al Soloso, ha desalojado totalmente el hospital y lo deja a merced de los sicarios del turco que van a venir a matarle, ¿no? Y entonces él se da cuenta de eso y en aquel momento aparece
aparece el pastelero, ¿no?, con su ramo de flores, y él le dice, vete, que va a haber lío, y le dice el otro, no, a mí me ha ayudado don Corleone y yo quiero ayudar, y le cambian de sitio, y entonces se ponen en la puerta del hospital, ¿verdad?, después de haber cambiado de sitio a su padre, de intentar esconderlo, se ponen los dos con las solapas de los abrigos subidas y tal, y entonces viene la pareja de sicarios en la puerta, se asoman, ven que están ellos dos, Michael mete la mano sigilosamente como si fuera a sacar una pistola, siendo que no iba armado, ¿verdad? Y entonces los otros los ven y ya se van. Y entonces el pastelero se va a encender un cigarro y le tiembla la mano. Entonces Michael coge el mechero y no le tiembla la mano y le da fuego. Ese es el momento en el que Michael mira el mechero, se mira la mano y dice, yo sirvo para esto. Yo tengo la suficiente sangre fría como para heredar este imperio familiar y yo voy a hacerlo. Es un momento clave en la película. Luego ya viene el Capitán McCluskey y tal, más tarde viene Tom Hagen con los guardaespaldas, el Capitán McCluskey le hacen que le sujeten y le pega un puñetazo en la cara que le rompe la mandíbula, ¿no? Entonces ese momento es clave en la película. Entonces la película habla sobre todo del destino, ¿no? El destino de Michael Corleone, que es ser el padrino, ¿no? Todo esto sin mover casi una ceja, porque no se inmuta. Claro, ese es el momento en el que él se da cuenta de que que sirve para eso. Luego, cuando hablan de qué hacer con el Capitán McCluskey y el turco, pues él dice, yo los voy a matar. Y todos se ríen de él. Pero él sabe perfectamente que es capaz de hacerlo. Y es verdad que poco a poco va ganando como más peso y al principio no le hacen caso y luego ya empiezan a respetarle. Entonces, cuando se ríen de él, todos se ríen de él, y es su hermano el primero, y él dice, no, yo soy capaz, y esto es la única manera de solucionarlo. Y luego me voy a Italia y me caso con Apolonia, me la matan, pobrecita. Me vuelvo a Estados Unidos, heredo el imperio y bueno, todo lo que pasa en esta película, una de las grandes películas de la historia del cine, pues, hombre, está considerada entre la mejor o casi la mejor. La Asociación de Guionistas la considera el segundo mejor guión de la historia del cine, después de Casablanca. Y luego está considerada en todas las listas que puedas encontrar, desde luego cualquier lista de cualquier sitio, entre las 100 primeras y en muchas entre las 10 primeras. Pues El Padrino, una buena opción para estos días de verano y más con esta información que nos ha ofrecido Ramón Bernadó, información que ustedes también pues pueden conocer a través de este espacio, a través del Heraldo de Henares, donde escribe Ramón, o a través de su blog personal, Hola soy Ramón, sobre El Padrino y muchas más cosas. Pues parafraseando una frase de la otra película, has dicho que de los mejores guiones, Casablanca, ¿no? Siempre nos quedará el cine, Ramón. Siempre nos quedará el cine, efectivamente. Y el próximo día, pues... Y el cine es una propuesta que nadie puede rechazar. Efectivamente. Pues con esto nos quedamos. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.